Buenas tardes. Comisión de Derechos Humanos, buenas tardes. Buenas tardes, ciudadano, buenas tardes. Bueno, lo que pasó hoy, al margen de que es un tema de carácter político, yo creo que lo relevante desde el punto de vista de lo que es los acuerdos de integración es que Venezuela le está retribuyendo a Uruguay con la aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur en la desgravación de 214 productos y en la firma de más de 100 acuerdos bilaterales con este país por haber permitido el ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero ahí hay dos elementos bien interesantes. Primero, que se está votando parlamentariamente el ingreso de Venezuela al Mercosur y Venezuela evidentemente lo va a retribuir desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la integración. Pero también queda pendiente el tema de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos en el tema de las inhabilitaciones, que quizás no se ha considerado en este momento por el Pleno de la Comisión, porque decía la diputada hace un rato que ella tenía que presentar mañana una moción a ver si era aceptado para que se admitiera la presencia del alcalde López en la comisión y que la comisión pues de suyo haría si lo presentaba y si lo recibía o no. Eso es un tema de trámite que va a quedar pendiente. Entonces, en lo que respecta al Mercosur, solamente... Ahora, diera la impresión, por lo que nos dijo Leopoldo López, es que la comisión lo va a recibir. Salvo que la presión sea muy fuerte, son 17 diputados que tiene la Asamblea Nacional Venezolana allá instalado, el canciller de la República, no sé si otro ministro, una delegación casi de 60 personas. Imagínense cuánto cuesta, 60 personas para evitar que Leopoldo López hable en la comisión. Ya tuvieron un éxito que fue la aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur, que había sido un trámite que no se había podido efectuar. Sin embargo, queda Brasil, que yo creo que en el tema del Mercosur, como la decisión depende del Senado brasilero, no creo que den una decisión política en torno a este tema y entonces queda pendiente el ingreso definitivo de Venezuela al Mercosur. Yo sí creo que se va a considerar el tema, porque aquí hay dos elementos importantes que lo señalábamos hace poco, que el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que los derechos políticos son derechos humanos y nuestra Constitución además prevé que en materia de derechos humanos, cuando haya convenciones internacionales que tengan derechos superiores a los establecidos en la Constitución, se aplicará preferentemente. Entonces, cuando se desoye el petitorio de las inhabilitaciones, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no solo están violentando el ordenamiento interno venezolano al no admitir constitucionalmente el tema, sino que además violaron un acuerdo del cual Venezuela hace parte de 1969. Entonces, yo creo que desconocer eso en la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur no va a ser fácil. Vamos a ver cómo se mueve el tema político. Ya Venezuela... Y gravita mucho lo de la Comisión Interamericana. Sobre todo. Entonces, si a eso aunamos, ciudadanos, que este fiscal especial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya está de visita en Colombia, recabando la información... Vamos a ese tema. ¿Qué implicaciones tiene que esté este señor allá? Muchas. ¿Por qué? Porque hay varios petitorios ante la Corte Penal Internacional de Justicia de que se investigue la relación no solo de Venezuela, porque aquí también hay que hablar de Ecuador y de Nicaragua, en el apoyo a los grupos terroristas y guerrilleros y narcotraficantes y narcoterroristas que hay en Colombia, y que poco a poco han ido saliendo documentos que estaban dentro de la computadora de Raúl Reyes, que han servido para desmontar, por ejemplo, en España una red que había conjuntamente con la ETA, y ya hay algunas personas detenidas. También. En Costa Rica se encontró capturar un traficante de armas. Exactamente. Entonces, los documentos han servido de medios de prueba. El fiscal está viniendo a Colombia para enterarse de primera mano de qué elementos de prueba puede haber allí para incoar eventualmente un juicio ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué es importante, ciudadano? Porque dentro de lo que son el derecho de los derechos humanos, en casos de excepción, hay algunos derechos humanos que pueden ser suspendidos, como por ejemplo, en caso de conmoción civil interna, el derecho a que haya un fiscal para una visita domiciliaria. Pero los derechos que corresponden al derecho internacional humanitario no se pueden suspender en ninguna causa y en ningún momento del conflicto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay dos elementos. Uno, violación de derechos humanos en el caso de todas las atrocidades cometidas por la guerrilla colombiana y una violación eventual del derecho internacional humanitario del tratamiento que se le debe dar a los combatientes, a los no combatientes y a la población civil, en la cual está inmersa también la guerrilla colombiana. Por eso es que la Corte Penal Internacional de Justicia interviene, porque entiende que con los elementos de juicio que puede haber y que basta entonces examinar qué está allí y qué de eso yo puedo probar, se puede establecer algún tipo de responsabilidad internacional. Es decir, doctora, para los efectos prácticos,
lo de las computadoras no se ha terminado. No, yo creo que está comenzando. Yo creo que desde el punto de vista formal, el hecho de que un fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia vaya a Colombia a enterarse de qué elementos y de que además haya habido detenciones en España, detenciones en Costa Rica, encuentro de alijos de armas y de dinero en otros países, es una prueba de que mucho de lo que está allí efectivamente puede ser un elemento de prueba que puede en algún momento del devenir del juicio establecer responsabilidades. Y más aún, la violación de los derechos humanos no prescribe. Hay que pensar en cuántos generales argentinos que cometieron atrocidades durante la dictadura, que deberían estar en su casa cuidando a sus nietos, están presos en este momento porque no prescriben la violación de los derechos humanos. De manera que no es fácil zafarse del tema de la responsabilidad internacional eventual en la que pueda incurrir el Estado venezolano, el Estado ecuatoriano, el Estado nicaragüense y todos aquellos países que han contribuido bien permitiendo el paso de la guerrilla por su frontera, bien dándoles apoyo desde el punto de vista financiero u ocultando su financia, bien permitiendo que los países sean el sitio por donde transitan las armas. Cualquiera de este tipo de ayuda que se le brinde a los grupos terroristas y a los grupos guerrilleros en violación de los derechos humanos puede ser objeto de responsabilidad internacional. Doctora, y más allá de si Leopoldo López habla, si se permiten los medios, si es en silencio, si es oculta, si la diplomacia petrolera atropella, creo que el gobierno del presidente Chávez sale chamusqueado de esto, ¿no? Es que yo creo que desde el inicio, porque reitero, repito, ratifico, hay una violación del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Venezuela hace parte desde 1969. Bien, doctora, muchísimas gracias. A usted, ciudadano. Bien, breve pausa y seguimos.